Hola a todos, soy José Tío que habla de rol en internet y creo que ya se ha hablado suficiente sobre todo este asunto de la OGL, ya creo que os ha hablado suficiente sobre todo este asunto de licencias y cosas aburridas, así que vamos a volver a nuestra dinámica habitual en la que hablamos de rol y hablamos de cosas divertidas. Supongo que cuando haya más información daré mi opinión más extendida. Honestamente estoy un poco desorientado con todo este tema y la realidad del asunto es que yo creo que es más sabio esperar a saber exactamente qué voy a hacer con mi vida. Hablemos, sin embargo, de una cosa, de una pequeña idea que yo llevo aplicando en la mayoría de mis combates durante una temporada y que yo creo que sería extensible a cualquier juego que jugases ya, juguéis a D&D, Pathfinder o realmente, ¿sabes? A cualquier juego en el que queráis tener una escena de acción y de combate que le dé mucha importancia, le dé ponga el combate en un lugar central, ¿vale? Y la idea es dividir el combate en fases. Diréis, esto es una idea muy vieja, ¿sí, hijo? Es muy habitual que se dividan los combates contra bosses finales, ¿no? En fases, ¿no? Es muy habitual que el villano de la historia empieza más lento, empieza más calmado y luego poco a poco vaya, ¿sabes? Cuando le quitas un cuarto de vida es cuando se pone en serio y cuando está a punto de morir empieza a pelear. Tal, eso es súper típico. No estoy hablando de eso. De hecho, diría que es posible que haya algún... No me voy a acordar. Buscad, hay vídeos en el canal hablando de casi todo. Creo que hay un vídeo hablando de esto en el pasado. Si no lo hay, os animo a comentármelo para que haga uno, porque debería hacer esto. Pero esto habla de cualquier combate. Y estoy pensando más en combates que no implican el peso narrativo y dramático que tiene una pelea de boss. ¿Sabes? Estoy hablando del el clásico combate de mitad de aventura, ¿sabes? Nada muy loco. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? La idea es que el combate es, uno, una escena en sí misma. Y como toda escena debería tener una estructura narrativa. Dos, el combate es un puzzle. Tanto para los jugadores como para los personajes. En el sentido de que es una situación que tienen que solucionar. No siempre con violencia. Pero definitivamente no siempre con las mismas herramientas. Vamos a llamar combate cualquier cosa que suceda en el orden de iniciativa. Y tres, el combate tiene que ser interesante en sí mismo, el combate tiene que ser divertido en sí mismo. Estos son los tres principios en los que estamos construyendo toda esta idea. La idea básica es dividirlo en tres fases, como haría yo al menos cualquier encuentro. Por un lado, y luego vamos a hablar de cuánto debería... Bueno, lo contaré mientras lo explico. Por un lado estaría lo que yo llamo la presentación o la apertura. En muchas ocasiones, la presentación o la apertura la puedes hacer fuera de iniciativa, ¿no? El clásico, vais andando por el bosque, cuando, ¿sabes? Escucháis algo a los lados y os dais cuenta de que, ¿sabes? De todos los arbustos alrededor aparecen bandidos, estáis rodeados. ¿Qué hacéis? ¿No? Muy clásico, muy clásico. La presentación de la situación ha sido fuera de la situación, de la iniciativa. Sin embargo, en muchas estructuras de combate va a ser interesante hacerlo durante la iniciativa. Esto es muy típico de tus jugadores se meten, imaginemos una situación, tus jugadores están negociando con algún un jefe de la mafia, imagínate, y deciden que la negociación no está yendo bien y le deciden partir la cara. Esto podría pasar en cualquier partida. Vas a pedir iniciativa y va a ir va a llegar el turno de iniciativa del jefe o de alguno de sus... Disculpa, estoy callado. O de alguno de sus subalternos. Y cuando lo haga, igual va a utilizar una bonus action para decir: chicos, partirles la puta cara. Y van a irrumpir en el campo de batalla todos sus minions, todos sus goons, sus mafiosos, sus machacas. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? Cuando yo hablo de la ronda de presentación, no tiene por qué ser una ronda, ¿no? Pero cuando yo hablo de la escena de presentación, la idea es que tú presentas. El combate sucede en unas circunstancias, pero no son. No siempre tienen por qué ser las circunstancias iniciales del puzzle de combate. Es decir, los PJs pensaban que iban a partirle la cara solo al jefe mafioso, maybe a dos o tres goons. Sin embargo, la realidad es van a tener que enfrentarse a toda la banda. ¿No? Esa idea de al final del primer turno, y esto es, yo normalmente como mucho, a esto le digo, o lo hago fuera de iniciativa, o le dedico como mucho el primer turno. El primer turno muchas veces yo lo dedico a castear hechizos que bufan, activar habilidades permanentes que alteran el campo de batalla, llamar refuerzos, invocar criaturas,
realizar transformaciones. Básicamente, dado en plan. Y esto también permite, por cierto, a los jugadores hacer ese tipo de cosas, ¿no? En plan, tirar buffos, hacer summons, tirar hechizos que preparen su forma de juego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Bien situado, ¿no? Si planteas el combate con las distancias bien medidas para que no sea inmediatamente obvio que puedes simplemente ir y partirle la cara a alguien. Este planteamiento, uno, anima a desarrollar estrategias más elaboradas en las que igual el primer turno lo dedicas a castear Bless, imagínate, y en el siguiente turno ya te pones a hacer tus cosas. ¿Sabes? Como que permite esas estrategias de varios turnos. Pero es que además también te permite establecer una especie de pequeño girito inicial. Es pensados una cosa, pero este es el problema, ¿no? Y le da cierta incluso ventaja, entre comillas, a quien va más tarde en la iniciativa el primer turno, porque es como va a saber exactamente lo que está pasando. Luego estaría el meat, ¿sabes? La carne de la cuestión, ¿no? El combate como tal, el puzzle, en el que la preparación esta que yo he descrito, para mí sirve para establecer el girito o el problema que los jugadores tienen que resolver. Nos superan en número, un clásico. El nigromante va a empezar a... ¿Sabes? Va a intentar hacer el ritual malvado con nosotros aquí mientras sus cultistas nos intentan subyugar. Y nuestro objetivo no es matar a todos los cultistas, podemos hacerlo. El problema es, ¿podemos hacerlo antes de que este tío termine de castear su hechizo que va a despertar a una poderosa criatura no muerta? Etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier... básicamente, durante el primer turno, para mí, la condición de victoria no tiene que estar clara, pero para el final del primer turno, la condición de victoria tiene que haber sido dejada clara por las circunstancias, ¿vale? Tú puedes presentar un combate o una situación de combate en la que se tiene iniciativa, en la que la situación de victoria, ¿sabes? La condición de victoria no está clara, pero para cuando termine el primer turno. Deberías dedicar el primer turno a hacer algo, ya sea con las acciones, con las palabras, con el monólogo del villano, con cuál es la primera acción que hace, con las órdenes que da en voz alta a sus subalternos. De cualquier manera deberías establecer cuál es la condición de victoria. Detener el ritual, salvar a los captivos de un sacrificio, evitar... huir es una muy buena. Matar al jefe, forzar a que se rindan, matarlos a todos. Hay muchas posibles condiciones de victoria en una situación que, digamos, vayamos a funcionar con iniciativa. Entonces, una vez estableces la condición de victoria, la condición de victoria además tiene que tener, importante, una barrera impidiéndote hacerlo, ¿no? En plan, tiene que haber un problema, ¿no? La idea es, el villano debería estar camino de conseguir esa condición de victoria, debería ser accesible para él y los personajes quieren impedirlo. Entonces, y hay una barrera que se lo impide, hay un problema, hay minions, el ejecutor va a ejecutar a los captivos, va a empezar a ejecutar a los captivos ya mismo, y nosotros estamos en la otra punta de la habitación. El ritual está casi completado y apenas lo hemos interrumpido. Solo quedan 3 turnos para que lo termine. Ese tipo de, ¿sabes? Como impedimentos. Algo que ponga tensión. Los 2 siguientes turnos, en mi opinión, como mucho 2, son para la carne del asunto, que es el combate como tal. Aquí es donde los jugadores van a usar sus cosas chulas de ser PJs, sus habilidades, sus hechizos, sus objetos mágicos. Van a hacer su cosa, van a tomar decisiones y van a jugar, básicamente van a jugar a dragones y mazmorras. Y van a hacerlo intentando, de forma más o menos creativa, superar la barrera que tú estás imponiendo. Van a intentar van a castear Fireball para no verse tan superados en número. Van a inmovilizar al verdugo para que no mate a nadie. Van a castear silencio sobre el nigromante para que tenga que moverse y no pueda continuar con su ritual tranquilamente. Van a dispararle flechas al nigromante. Van a hacer lo que sea. En esta fase es donde deberías, en mi opinión, tener un par, no más, de fuck yous a algunas de las estrategias más comunes. El nigromante maybe puede ponerse, pues puede estar detrás de un muro de fuerza. O puede que se haya rodeado de una esfera de Utiliuk. O si la estrategia que el nigromante se espera que usen es coger al pícaro mediano y lanzarle contra él por encima de sus hordas de esqueletos, el nigromante se ha encerrado en una esfera de antivida. Hay 1000 opciones, ¿no? Los mafiosos superan en número a los PJs.
Pero están, ¿sabes? Son tíos listos y saben que tienen magia, así que se han situado de tal manera que una bola de fuego no va a matar a la mayoría. ¿Sabes? En plan, quizá hay más. Quizá alguien coge el hacha de un verdugo, el verdugo, y continúa con la ejecución a pesar de que hayas paralizado el verdugo. El mago sabe counterspell, el mago sabe dispel magic, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Para que la primera cosa que ellos intenten para resolver el problema pueda anularse una vez, quizás dos. Yo no haría más de dos, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser frustrante. Porque no hay tantos recursos a veces. Entonces, valora muy bien cuántos recursos crees que los PJs pueden tener. Porque la resistencia está la condición de victoria y hay un muro. Y los PJs van a pensar en distintas formas, ¿no? Van a intentar atravesar el muro, rodear el muro, saltar el muro. Alguna tiene que ser alguna tiene que valer, pero tú tienes que intentar resistirte legalmente, sabes, con las reglas del juego, con las tiradas de dados, con lo que sea, vas a tener que intentar resistirte a eso para que cuando por fin lo consigan sea satisfactorio. Bien. Entonces tenemos eso, tenemos esos giritos y en algún momento en estas dos turnos, quizás tres, debería cumplirse la condición de victoria para uno de los dos bandos. ¿Vale? Y aquí es donde la cosa se bifurca. Si la condición de victoria se cumple para el villano, es decir, el nigromante consigue realizar el ritual, consiguen ejecutar al prisionero que los personajes estaban intentando salvar, capturan a los PJs. Hay siempre transicionas a otra escena. ¿Vale? La tercera fase de cualquier combate debería ser una que dentro de las reglas del combate, dentro de la situación, y esto también yo le dedicaría un turno, dentro de la situación de iniciativa normal y corriente que tenemos, permita a los jugadores transicionar a otra escena. Pongamos que... sabes que va a conseguir ejecutar al prisionero, un NPC amigo de los PJs, que habían venido a salvarle y lo querían matar por no sé qué. Y están a punto de decapitarle. Tú en vez de decir, bueno, y que no lo habéis conseguido, el hacha desciende y la cabeza de Sir Roger rueda por el suelo. En vez de decir eso, las últimas palabras de Sir Roger puede ser... salvaros, no permitáis que le pase nada a no sé quién, o no permitáis que consigan encontrar tal cosa, o básicamente ese Roger les va a les va a pedir que ellos se salven porque ahora tienen que continuar su misión. Ellos pueden decidir, por supuesto, y aquí la decisión de los PJs es cómo salvarse, ¿vale? En el sentido de puede que terminen de matar a todos los malos y sea una victoria muy insatisfactoria. Puede que decidan huir y los malos puedan volver a luchar otro día en otro momento y los PJs puedan tener su victoria. O sea, si han fracasado, la cosa es la siguiente. Si han fracasado, es muy posible que los PJs estén jodidos, ¿vale? O sea, cuando los PJs fallen en su condición de victoria, muchas veces el ritual va a completarse y la poderosa criatura no muerta va a invocarse. O los mafiosos van a capturarles. ¿Sabes? Van a tener que huir, van a verse heridos, van a verse captivos de alguna manera, sus intenciones van a ser estropeadas. Entonces van a estar, la razón por la que han perdido, la razón por la que no han conseguido es porque han tenido mala suerte, porque han tenido un mal plan, porque venían muy cansados de aventuras anteriores, por la razón que sea. Va a ser relativamente raro insatisfactorio si esa derrota no incluye... O sea, no es razonable. Entonces hay que siempre transicionarlo a otra escena, porque después de esa derrota el mundo no se acaba, ¿vale? En mi opinión, en pocas ocasiones deberían equiparar la derrota con una TPK, ¿vale? Una TPK es un accidente, en mi opinión. Si surge. Si los PJ se meten donde no se tienen que meter, los PJ se vuelven locos, es lo que hay. Pero... No, una TPK en mi opinión es un fracaso narrativo porque es muy poco interesante. ¿Vale? Puede ser increíblemente interesante como individuos para la mesa, pero es muy poco interesante a nivel de historia. Yo creo que lo que es mucho más interesante es que una vez mueren uno o dos PJs y está claro que el resto del grupo no va a ganar la pelea, se establece, o sea, se da un paso de transición a otra escena,
¿vale? Hay un muy buen ejemplo de esto, que es con, y voy a advertir aquí, spoilers para la segunda campaña de Critical Role. Si no lo habéis visto, mutearlo. Haré así cuando haya terminado, supongo. Último aviso, bien. No sé qué capítulo de la segunda campaña de Critical Role, cuando matan a Molly Mauk, básicamente los PJ están intentando salvar a unos amigos suyos y se enfrentan a un enemigo que es mucho más poderoso que ellos, sin preparación. Y tumban a uno de los personajes y está claro que los personajes están derrotados, pero también han hecho mucho daño a los subalternos del malo que ha capturado a sus amigos. Entonces el malo les mira intentando infundir miedo en sus corazones, pero también intentando preservar la vida de sus aliados. Ejecuta a uno de los personajes y les da al resto la oportunidad de huir con el rabo entre las piernas. Eso es increíble. Diríais, pero eso no es lógico, porque van a volver a salvarse. Sí, pero estamos contando la historia de unos héroes, ¿sabes? Entonces, es relativamente razonable. Punto número uno. Es satisfactorio narrativamente, es muy dramático. Y dos, va a motivar a los PJs. ¿Sabes? La derrota no va a ser una derrota vacía en la que, bueno, nos hacemos nuevos personajes, sino que ahora los personajes que quedan van a querer tirar para adelante y el nuevo personaje va a poder basar su personaje en la situación actual. Entonces, para mí no te pegas un fracaso. Y precisamente esto es una forma de evitarlo. Si los PJs pierden, utiliza lo que yo consideraría el último turno de combate para dar la oportunidad de transicionar a otra escena. Haz que los villanos digan, rendiros. No podéis ganar, no malgastéis vuestras vidas porque son ese tipo de villano. O hace un NPC suplique que ayude. O abre una vía de escape. O haz que los villanos, una vez han conseguido lo que quieren, se piren. Hay 1000 opciones. Por otro lado, está cuando los PJs ganan, que también habría que transicionar a una escena, pero de forma muy, muy, muy distinta. ¿Por qué? Porque en infinidad de ocasiones, bueno, está mega jarreando, igual oís un poco de ruido por ahí. En infinidad de ocasiones... Oh, no se oye. Bueno, igual sí. En infinidad de ocasiones los personajes van a conseguir la condición de victoria, pero no van a haber derrotado todos los enemigos. ¿Vale? Va a haber un montón de casos en los que va a ser como... Ah, sí... ¿sabes? Hemos impedido que hemos matado al nigromante. El nigromante no va a realizar el conjuro. Yo qué sé. Bla, bla, bla. ¿No? Hemos conseguido salvar. Hemos enganchado al prisionero y le hemos salvado. Y el líder de los mafiosos está muerto. Lo que sea. En plan, hemos conseguido la cosa que realmente queríamos hacer. Pero todavía hay... ¿Sabes? 7 u 8 soldados rasos o esqueletos o orcos o lo que sea. Plan, hay todavía enemigos en principio hostiles en el campo de batalla. Y bajar los puntos de vida de estos enemigos a 0 es lo que mucha gente, en mi opinión, va a considerar que un combate es aburrido, ¿vale? Va a haber situaciones en las que eso sea inevitable, pero si la inmensa mayoría de las veces la huida es una posibilidad, que se rindan es una posibilidad, si no la huida no es una posibilidad, que huyan... Para mí lo básico es en plan... hay 3 variantes, ¿no? Cuando un enemigo pierde y está claro que ha perdido... o bien es una especie de no muerto o invocación o algo que se desmorona cuando la voluntad del nigromante desaparece, ¿no? Lo típico. O bien es una criatura que quiere vivir y que estaba quizás atacando por... ¿Sabes? Son unos bandidos que tienen hambre y en cuanto ven que hay mucha resistencia violenta es como se rinden. O no es una criatura... ¿sabes? O es una criatura inteligente con un plan, o bien una criatura más instintiva que no va a hablar, no va a rendirse, que van a huir y van a probablemente tener un plan de vida, porque eso es lo que hace la gente inteligente. ¿Por qué? Porque si los personajes están decididos a acabar con las vidas de todos los enemigos porque no quieren que ¿sabes? Estos tíos estén por su retaguardia, no quieren que vuelvan a vengarse, no quieren, igual poseen una pieza de información clave que todavía no han conseguido, transicionar de esa sección aburrida en la que matamos a todos o dejamos inconscientes a todos los enemigos y matamos a algunos y luego interrogamos a otros, bla, bla, esa escena, que un rollo, porque es un slog, porque la verdadera amenaza está ya resuelta. En vez de eso, transforma la partida, la escena en o bien una escena de persecución, ¿no? En plan, si huyen, ahí puedes salir de la iniciativa y entrar en otro tipo de escena en la que la acción continúa, la aventura continúa, pero ya no estamos en iniciativa, porque la iniciativa sirve para resolver esos problemas de los que hemos hablado antes. O
transicionar a una escena social en la que los derrotados negocian su rendición ¿sabes? Igual les dan información, igual no, igual hasta se vuelven aliados, depende del tipo de partida que estés llevando. O incluso una escena de investigación en la que todos los enemigos se desmoronan porque el nigromante ha perdido su voluntad y ahora lo que les queda a los PJs es averiguar qué estaba pasando exactamente aquí, averiguar qué cojones estaba sucediendo con esta puta mierda. ¿Quién envía a este nigromante? ¿A qué dios sirve? ¿Qué movida está pasando aquí? Eso es una transición a otra escena. Pero a diferencia de la transición a la otra escena en la que casi siempre va a ser una escena social, o va a haber un fundido en negro porque os capturan a todos, o va a haber una persecución en contra, en esto muchas veces la acción y la aventura va a continuar y es clave que unamos y hilemos una con la otra. Este es el consejo de esta semana. Considero que es bastante aceptablemente universal. Esto es una noción básica de ritmo. Pero yo creo que la idea de estructurar el combate, ¿no? En esa presentación con el problema y con los obstáculos, en ese desarrollo de esos obstáculos y de ese problema y cómo lo solucionan. Y luego, por último, en la transición a escenas de consecuencia que permiten hacer que la partida fluya, es bastante básico, pero al mismo tiempo bastante eficiente. Y tengo claro que si a mucha gente le resultan aburridos los combates, es porque no se están utilizando estas herramientas narrativas con la soltura que se debería. Dicho esto, se me ha vuelto a olvidar hacer los call to actions propios de un youtuber a mitad del vídeo, porque soy un desastre. Apretar los botones si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestro máster. Si tenéis un máster que tiende a hacer los combates un poquito más aburridos o no estáis muy satisfechos con cómo los hacen, es una oportunidad de oro para compartirlo. Si tenéis a alguien que esté aprendiendo a dirigir, este canal tiene un montón de consejos para la gente que está haciendo eso. Y a mí, yo lo único que quiero es que todo el mundo juegue y se lo pase mejor. Y si os gusta lo que hago y si os gustan los consejos que doy, las cosas que escribo, las cosas que diseño, hay en los links de abajo, como siempre, una tienda, un Patreon, un montón de cosas. Chachi Pistachi para que podáis echarme un cable monetario si lo queréis. Si no queréis o no podéis, compartir los vídeos, darles unos likes y todas estas cosas siempre es de gran ayuda. Dicho esto, nos vamos a ver la semana que viene. Vamos a seguir hablando de rol. Y eso es todo.